cuando la ofensa daña tu propósito. Cuando la ofensa daña tu propósito. Quiero que todos estén muy atentos, porque sé que a veces con el título algunos de entrada pudieron decir, bueno, yo voy a ver Dios que le va a hablar a otros, porque yo no estoy ofendida ni ofendido. Pero póngase con expectativa a ver Dios que le va a hablar, y vamos a pasar el examen a ver si realmente no estamos con ofensa en el corazón, sí o no. Entonces la palabra de Dios nos ha dado promesas, nos ha dado revelaciones de nuestro llamado, de nuestro destino, pero en muchas ocasiones el que nosotros podamos permitir una ofensa en el corazón puede entrar a dañar ese propósito. Y hoy por eso quiero hablar un poco más allá de la ofensa. ¿Qué significa realmente ir más allá de la ofensa? Para que esa ofensa no dañe el destino y el propósito que Dios tiene en tu vida. Vemos en la Biblia muchos personajes que la ofensa los sacó de su propósito, que la ofensa los sacó de su destino, porque todos tenemos un llamado de parte de Dios a ir a hacer algo específico en esta tierra. Entonces también vemos que mucha gente se va del trabajo, se va de las iglesias, se va incluso de su hogar. ¿Por qué? Porque hay una ofensa. Si podemos hablar de los matrimonios, creo que la mayoría de los matrimonios comenzaron con una ofensa. Algo que se alojó en el corazón y comenzó a volverse muy grande, y al final la ofensa fue tan grande que la pareja tomó la decisión de divorciarse. Y así el ejemplo también en la iglesia. Mucha gente, ¿por qué te fuiste a tal iglesia? No, es que el pastor me hizo, me dijo, es que la pastora, es que el hermanito de la iglesia, es que un líder, es que... Y me fui, ofendí. Eso es muy común. Del trabajo también hay gente que no aguanta. Si un jefe le dice, le llama la atención, le pone un memo, no, yo me voy, ofendido. Entonces la ofensa la vemos en muchas maneras que se presenta en nuestra vida. Y miren, a veces no sabemos cuándo vamos a ser ofendidos. A veces no estamos listos para que nos ofendan, ¿cierto? A veces el corazón no está listo. Hay gente que se ofende cuando se recoge la ofrenda. Ay, este es el tiempo de diezmos. La iglesia sí que habla del diezmo, sí que habla de la ofrenda, sí que habla de primicias, ¿qué más? Semillas, bueno, eso de todo. Pero no se ofende cuando van a recibir de Dios. Pero no se ofende cuando estiran la mano y Dios les envía el pago, ¿cierto? Pero sí se ofende cuando se habla de darle al Señor para sostener su casa. Le dicen, no me gusta, no me parece, no estoy de acuerdo, entonces se ofende. Y una ofensa nos puede llevar, como lo dije ahora, nos puede llevar a perder ese propósito, nos puede llevar a perder bendiciones muy, muy grandes. Cuando usted, digamos, se siente ofendido, incluso puede llegar a negar una verdad de una persona. Es decir, usted puede decir, en algún momento esa persona me dijo algo, sé que esa persona me ama, que me quiere, pero cuando tú te ofendes, a ti se te distorsiona la imagen de la persona. Y eso que pensabas que era una verdad, no, es que, por decir algo, no, que viene es honesto, que es muy transparente, pero en el momento que me ofendo con él, entonces comienzo a cambiar la imagen de él. Es decir, comienzo incluso a creer mentiras de esa persona porque estoy ofendido en mi corazón. Es decir, distorsiono la imagen de esa persona. Entonces, quedarnos ofendidos en nuestra vida causa muchísimo, muchísimo daño. Dice la palabra del Señor, que lo vamos a ver en pantalla, Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen, ¿qué? Los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Al final todo tiene que ver con el corazón. Dice que de allí es donde sale todo. Es decir, del corazón dice que salen los malos deseos, del corazón sale la ofensa, del corazón sale la amargura. Pero imagínate todo lo que nombra allí: homicidios, adulterios, fornicaciones. Es decir, todo arranca en el corazón. Y por eso creo que la Biblia dice que sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él brota la vida. Es decir, el corazón es el manantial de nuestra vida. Por eso Satanás está detrás de tu corazón. El diablo va a apuntar a tu corazón, pero ¿saben qué? Dios también va a apuntar a tu corazón, porque Satanás sabe que si apunta a tu corazón y tiene tu corazón, daña tu propósito. Y Dios sabe que si tiene tu corazón, tú lo tienes todo. Amén. Dios sabe que cuando Él tiene tu corazón, tú le perteneces a Él. O sea, es decir, cuando el corazón le pertenece a Dios, tú tienes un solo dueño. No tienes varios dueños, no tienes que estarte repartiendo en dicotomía de qué haces, qué no haces, porque el Señor es el dueño de tu corazón. Entonces, también podríamos decir que si una persona, hablando humanamente, tiene tu corazón, lo tiene todo. Si usted le entrega su corazón a alguien, esa persona tiene el control de usted.
tiene el dominio sobre usted. Porque usted le entregó lo más preciado, que es el corazón. Es decir, lo que hay en su interior. Por eso tenemos que ser cuidadosos a quién le entregamos nuestro corazón, a quién le abrimos nuestro corazón. Porque hay una pelea por ese territorio. Y nosotros siempre vamos a estar experimentando cosas así. Vamos a estar sintiendo que nos ofendieron, que nos criticaron. Y mire, si usted no está siendo criticado, si usted no está siendo como que remeseado, pues realmente usted no está haciendo algo que esté generando podríamos decirlo así, algo que esté rompiendo como en las tinieblas. Porque cuando tú y yo estamos haciendo algo que sacude las tinieblas, vamos a ser criticados, vamos a ser juzgados. Va a haber gente que nos va a señalar, va a haber gente que dice, ¿y por qué a ella o a él le están dando eso? ¿Por qué él o ella tiene esto? ¿Por qué están haciendo esto o aquello? No se lo merece, no debería de tener esa bendición, porque el diablo no le gusta. El diablo también se ofende con nuestra vida. Depende, si usted y yo tomamos la decisión de caminar en la voluntad de Dios, usted va a ser una persona que ofende a Satanás y a todos sus demonios. ¿Por qué? Porque usted no es una persona complaciente con el pecado, no es una persona complaciente con las tinieblas, sino que usted es una persona determinada con el Señor. Amén. Hay personas que incluso se ofenden con sus pastores. Y mire, esto es algo sumamente grave, porque a veces eso le abre puertas a Satanás. Hay gente que dice, a mis autoridades espirituales, no, me siento ofendido, ofendida, porque me dijo, porque me hizo, como lo veíamos hoy en la clase, porque me está formando y me duele. Entonces ustedes se ofenden, ¿no? ¿Qué tal la pastora? ¿Cómo me dijo eso? No me manda, a mí no me dice nadie nada, ¿cierto? Pero que depende de usted qué proceso quiera en su vida. Está bien que a usted no le guste algo, pero estar ofendido es otra cosa. Porque la ofensa se aloja en el corazón. La ofensa se aloja en nuestro interior. Y muchas veces la gente va a cuestionar lo que nosotros hablemos. Incluso desde el púlpito, nosotros podemos estar aquí predicando y hay gente que está sentada allí ofendida o ofendido por lo que uno está predicando. Y Jesús también lo vivió, y vamos a verlo en la palabra. Jesús lo vivió, está allí en Juan capítulo 6, versículos 59 al 61. Dice, Jesús enseñó todo esto en la sinagoga de Capernaum. Al escucharlo, muchos de sus discípulos dijeron, esto que tú enseñas es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo con eso? Jesús comprendió que los discípulos estaban murmurando por lo que había dicho y les preguntó, ¿esto les ofende? Wow. Dice, hay gente que cree que uno se para aquí para decirle algo a alguien. Y le voy a decir, atentos todos acá, los que están por allá atrás. Juan 6, 59 al 61. Entonces, hay personas que dicen, no, es que la predicación me la están tirando a mí, es que la pastora sabe algo de mí y lo está diciendo. Y le quiero decir algo, la predicación más baja es hacer una predica para una persona. Esa es la predicación más baja. ¿Saben también por qué? Porque ni que una persona fuera tan importante que superar el resto. Como pastores estamos llamados a pensar en la iglesia, no en una persona. Entonces esa es la predicación más baja, pero la palabra nos va a ofender en muchos momentos. La palabra nos va a golpear, la palabra nos va a incomodar. Si a usted la palabra no le incomoda, pregúntese por qué. Porque la palabra, la predicación incomoda y ofende en muchos momentos. Lo grave es cuando usted se queda ofendido. Lo grave es cuando usted deja que eso se le aloje en su corazón. Y miren que Jesús le estaba hablando a los discípulos. Jesús no le estaba hablando allí a la multitud. Jesús le estaba hablando a gente en la que se había invertido en ellos, a gente que había preparado, a gente que había formado. Porque muchas veces a los que tú formas son los primeros en ofenderse. Porque hay gente que cree que ya ha ido creciendo tanto espiritualmente que se siente casi como que no, estamos tú a tú. O sea, el pastor y yo, o sea, sabemos lo mismo. Estamos en la misma línea, a mí que no me diga nada. Porque hay gente que le cuesta sujetarse a autoridades espirituales. Porque hay gente que le cuesta sujetarse a gente que está en una madurez espiritual mayor. Y entonces se ofenden. Eso era lo que le estaba pasando a Jesús. Por eso llega un momento donde Lázaro le dice, pues si quiere váyanse. Ustedes verán si se van, si esto les está ofendiendo mucho. Pero ellos dijeron, no, Señor, ¿a dónde iremos?
si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían la revelación de que Jesús hacía parte del cumplimiento de su propósito. Amén. Asimismo, hay personas que Dios ha puesto en este lugar, pastores, tus pastores, que Dios ha puesto para que sean parte del cumplimiento de tu propósito. Pero cuando la persona se ofende y huye del proceso o toma distancia, entonces toma distancia de su propósito, toma distancia de su destino, y a veces se demora mucho y uno está como acá mirando, si entendiera el proceso, si entendieras lo que Dios me está hablando de ti, si te dejaras formar, si tuvieras un corazón mucho más humilde, mucho más sencillo y no te ofendieras tan fácil, ¿cómo tú te estarías catapultando en el proceso? Pero eso se requiere humildad y se requiere también mucho entendimiento para saber cuáles son las personas en las que Dios está utilizando para formar mi carácter, pero también para adelantarme en mi destino. Entonces, vemos que en muchos momentos que te ofendes o que nos podemos ofender, porque nosotros podemos ser ofendidos, pero también ofendemos. He comenzado hablando de cuando somos ofendidos, pero en muchos momentos nosotros también ofendemos. ¿Los pastores ofenden? Tengo una mala noticia, sí. A veces sí. A veces a uno también se les sale su carne. Sí, puede pasar. Es decir, ¿los líderes pueden ofender a otros? Sí, también. La iglesia, claro, todos ofendemos. Y a veces nos creemos como, wow, usted me ofendió, yo me ofendió, como si nosotros nunca ofendiéramos a nadie, como si nosotros nunca lastimáramos a nadie. Y la palabra dice que eso es orgullo. Cuando tú y yo pensamos que estamos en una posición más alta, porque es que yo no ofendo a nadie, hay un orgullo en el corazón. Porque todos en algún momento hemos hecho eso también. Todos en algún momento hemos lastimado a otros. A veces lo sabemos, a veces ni lo sabemos. A mí me ha pasado. A uno aquí en el ministerio es una cosa tremenda. A mí ya me da risa, de verdad que me da risa. Porque hay gente que, no, pastora, y no está cargada, usted dijo tal día, tal cosa. Uy, cuéntame, la gente está cargada conmigo, molesta, bueno, es su problema. No es el mío. ¿Cierto? No es el mío si yo no lo ofendí a usted. Si usted toma algo como una ofensa, es su problema, no es mío. Pero a uno en el ministerio le pasa eso porque formar personas no es una tarea sencilla. Y más dentro de una iglesia, usted en un empleo le dicen, tiene que hacer este trabajo, cúmplalo y hágalo y le pagan. Usted no puede decir nada, lo tiene que hacer. Pero aquí en la iglesia, donde usted es un voluntario, donde usted le dice al Señor, yo te sirvo por amor a ti, usted simplemente no es porque le paguen, sino por puro amor. Usted sí va a ser moldeado en su carácter. Usted en la iglesia representa una familia. En esta familia hay gente que lo va a ofender. En esta familia hay gente que le va a estorbar. Porque a veces la ofensa es como algo que nos estorba. ¿Saben para qué? Para crecer. Amén. Amén. Porque Dios nunca desperdicia absolutamente nada de lo que nos pasa en nuestra vida. Y la ofensa también tiene como unos ciclos, ¿cierto? Es decir, la ofensa no termina en ofensa, ya yo me ofendí, listo, aquí terminó todo. La ofensa tiene un ciclo. Y es que a veces después de la ofensa sigue el resentimiento. Alojado en su corazón por muchos días, o lo lleva acompañando mucho tiempo, usted ya está resentido. O sea, ya generó un resentimiento. ¿Es normal que sintamos enojo en el momento? Claro que sí, a todos nos pasa. Pero lo que no es normal es que tú sigas conviviendo con la ofensa en tu corazón, porque si es así, ya hay un resentimiento. Eso pasa mucho en los hogares. A veces en los hogares, el esposo o la esposa está resentido. No, es que mira, lo que tú hiciste hace 10 años. Mire, no es que me da risa, pero es verdad. Y no siempre es porque la persona lo manifiesta. No siempre es porque la persona lo habla. A veces simplemente el corazón se distanció de su pareja. Tomó distancia o de esa persona. A veces simplemente cambió de actitud, pero no cambió de actitud porque, ay no, Dios me está guiando esto, cambió de actitud porque está resentido. Y dice, yo no le voy a volver, no sé, a preparar los pastelitos que yo le hacía en el cumpleaños, porque a mí en el cumpleaños no me dio nada, entonces de aquí para allá, no sé. ¿Cierto? Un ejemplo así como muy coloquial. Pero a veces hacemos cambios que han venido desde la ofensa. No cambios porque en verdad Dios nos esté direccionando a hacer un cambio en cuanto a la relación con esa persona, sino porque ya hay un resentimiento que se alojó en el corazón. Y cuando hay un resentimiento, pues indudablemente hay una falta de perdón. Cuando hay una falta de perdón de raíz, hay una raíz de amargura. Cuando falta perdón, perdonar es que usted olvida la ofensa. Dice 1 Corintios 13 que el amor de verdad no lleva un registro de las ofensas. No solamente es con la pareja, con tu familia, con tus amigos en la iglesia. Dice que no lleva un registro. Pero cuando a usted le falta perdón, es porque el registro está ahí.
consciente o inconscientemente usted lo tiene allí. Entonces se ha alojado también ya una raíz de amargura. Y a veces veo mucha gente que se queda hasta aquí en el ciclo de la ofensa, es decir, se queda hasta la raíz de amargura. Hay gente que se le nota la amargura al principio, no intenta ni ser muy amigo o amiga de ella. Y usted dice, wow, qué corazón, como tan amargadito. Ahí se le nota. Hay otros que se quedan ahí por años, no pasan de allí, pero hay gente que después de la raíz de amargura comienza a sentir odio a esa persona. El propio Gargamel es que hablaba así. Odio. Cuando dicen así, yo odio a tal persona. El propio Gargamel, ya. ¿Y saben qué? Eso produce muerte espiritual. Y también puede producir una muerte física. Hay gente que se ha muerto por puro odio. ¿Hay que ir a la voluntad de Dios? No. Ay, yo sé que aquí iba a salir. No sé qué vi, no he dicho ni digo porque me abro uno. Abro uno. Sí, hay gente que dice, no, es que todo lo que muere es la voluntad de Dios. Difiero bastante de eso. Es otra perla, se ve muy coche. Pronto me cancelan YouTube. Porque hay gente que el odio o todo lo que tenía en su interior lo llevó a una muerte física. Ay, se murió de un infarto, se murió de no sé, lo que sea. Ay, era la voluntad de Dios, no, pronto no era el plan de Dios. Pero una persona que no sana su interior abre puertas a muchas cosas. Y Dios no es una marioneta. Pero Dios no nos trata como una marioneta. Dios no nos viene aquí diciendo yo soy, usted lo muevo para allá y para acá. Si usted y yo estamos en la voluntad de Dios, el día que partamos de aquí es parte de su plan. Pero si estamos en su voluntad, que no es solamente que no estoy en este pecado, de estar en la voluntad de Dios también es caminar en sanidad, es caminar en santidad. Porque a veces hablamos de la voluntad de Dios como si fueran únicamente esos pecados visibles. ¿Cómo está tu interior en tu corazón? Eso también es caminar en la voluntad de Dios. Amén. Si usted no vive la religión, sino que usted vive el reino del Señor. Amén. Entonces, ¿hay gente que sirve también ofendido? Sí. Uy, yo conozco un montón de gente. Aquí no. Eso creo. Eso creo. Pero yo he estado en lugares donde hay gente que sirve y tiene una ofensa tremenda. Tiene en su corazón cosas, pero igual sirven, ¿cierto? Porque el corazón a veces tiene motivaciones incorrectas. A veces las motivaciones son los cargos, son los títulos, pero no es vivir una vida de reino. Y vemos un ejemplo, me parece un ejemplo muy bueno, de alguien que estuvo caminando en ofensa, y es Saúl. Saúl, incluso, él cuando traía el arca del pacto que representa la presencia de Dios, él lo hacía como un amuleto. Traigan la presencia, traigan el arca, ¿cierto? Porque era como un amuleto para él, pero él no tenía revelación de la presencia de Dios. Por eso llega un momento donde la cosa está mejorando y él llega y dice, no, yo no tengo tiempo de esperar a ver qué decisión va a tomar el Señor. Levantemos y quememos estos sacrificios, holocaustos y hagámosle rapidito a esto, como a veces nos pasa a nosotros, ¿cierto? Él también estaba muy ofendido. ¿Por qué? Porque Dios había promovido a David, es decir, él ya sabía que Dios tenía a alguien listico para reemplazarlo. Él ya sabía que Dios iba a poner a David como rey, y entonces tuvo celos de David. Se sintió ofendido, y desde la ofensa caminó y se salió del plan de Dios, se salió del propósito de Dios. En cambio vemos a un David que entendía que era la presencia de Dios. David no buscaba al Señor porque el arca del pacto era un amuleto. Él incluso dice la escritura que él danzaba, él entendía que era la presencia del Señor, y por lo tanto él ni siquiera se ofendió porque Saúl lo estaba persiguiendo para matar. Wow, eso es otro nivel. Que usted sepa que lo están persiguiendo para matar, para dañar, y que usted diga, no toque al ungido del Señor. Esas son las palabras de David. Es el otro nivel. O sea, él no caminaba en lo natural. Para mí eso es sobrenatural. Porque en el reino de Dios tenemos que llegar a ser inofendibles. Amén. Amén. Mire, yo ahorita cuando alabábamos y decíamos profetizamos, yo decía, nosotros tenemos que aprender a profetizar sobre eso, sobre nuestro dolor, y llevar nuestro dolor a la cruz. Amén. Llevarlo allá donde no podemos ser ofendidos. Entonces, vemos a un David, ¿cierto?, que caminaba en la presencia de Dios, porque realmente hay un lugar donde el corazón se prueba, y es en la presencia de Dios. En ese lugar de la presencia de Dios es donde usted, su corazón se prueba. Hablo de abrir el corazón, de decirle al Señor, aquí yo estoy, tengo esta ofensa con esta persona, me duele, es durísimo, pero aquí yo estoy, toma eso. Donde usted se presenta delante de Él, donde usted entiende que en la presencia de Dios suceden cosas, donde usted entiende que en la presencia de Dios usted no puede salir igual. Amén. Donde usted entiende que a través de la oración
Dice la palabra que la oración eficaz del justo, es decir, de la persona que cree, dice que puede mucho, o sea, que es poderoso, que trae cambios. Entonces allí en el corazón, en la presencia de Dios, es donde nuestro corazón sale probado y sale transformado también. Porque estamos siendo llamados en este tiempo de manera muy fuerte de parte de Dios para Nación Reino, y es a vivir en intimidad, pero también a vivir en santidad. Amén. Este ha sido el tiempo donde Dios nos va a entregar más poder y autoridad si vivimos en intimidad y vivimos en santidad. Entonces, un corazón ofendido también le impide recibir. ¿Cómo una persona que está ofendida puede recibir de otro? No lo va a recibir. Si el corazón está ofendido por algo y la persona ha tomado su distancia, no lo va a recibir. No va a recibir de otras personas o de esa persona, porque se vuelve como un velo, se vuelve una pared, se vuelve un muro para que Dios pueda penetrar en esa persona. Pero el Señor siempre nos habla de cuerpo. Por eso el cuerpo es tan importante. Yo creo que por eso permite que a veces nos ofendamos. No dice la palabra, no dice eso, no, pero nos ofendamos unos a otros. Yo creo que lo permite para poder trabajar en nuestro corazón, para poder que nosotros crezcamos y entendamos la dimensión de lo que es el cuerpo. Mateo 24:10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esta es una palabra que habla como de estos tiempos, ¿cierto? Y es que una persona ofendida no le importa entregar a otro. Una persona ofendida no le importa entregar a otro, no le importa desnudar a otro. Una persona ofendida va a intentar mostrar la debilidad del otro, decirle a otro: mira, es que yo veo que ella, tú no sabes esto de ella esto. Porque una persona ofendida va a entregar a otros como para intentar, porque va a intentar quedar como a la par, ¿no? O sea, ella me hizo, me adorió, entonces yo voy a hablar de ella para que quedemos como nivelados. ¿Sí? Una persona ofendida entregada. Por eso una persona ofendida es tan peligrosa. Aún, creo que esto se ve mucho en la iglesia. Hablando de la iglesia universal. Uy, se ve pero cantidades. Como la gente ofendida sale de una congregación a hablar mal de sus pastores. Como la gente ofendida sale a dividir, a dañar, a decir: no, vamos para allá, que allá es mejor, mire qué pasó esto. O sea, la gente ofendida denigra de otros. Pero yo creo que nosotros tenemos que llegar a un punto donde nosotros como cuerpo, como iglesia y como familia nos guardamos. No deberíamos permitir que nadie venga a hablar mal de mi hermano ni de mis padres espirituales. De nadie. Si me va a decir algo, no, qué pena, porque es que yo tengo que guardarlo, tengo que protegerlo. Así es, me haya mentido, pero no importa, o sea, lo arreglo con el Señor. Pero necesitamos hacer un vallado entre nosotros mismos para que Satanás no pueda entrar y penetrar allí. Entonces siempre vamos a encontrar gente que nos va a poner tropiezo, gente que va a poner zancadilla, porque precisamente esa palabra ofensa significa eso, significa zancadilla, significa poner una trampa. De hecho viene una palabra original que se llama como estampón, es decir, como de esa palabra así, como que hay una trampa, hay un tropiezo, hay una carnada. Es como la carnada que Satanás nos pone para que nos ofendamos. Y si podemos hacer como un ejemplo, cómo es cuando a un pez se le pone una carnada, ¿cierto?, para que se enganche allí. Así es una persona ofendida que no ha soltado la ofensa. Está como agarrado a esa carnada y no logra soltarse. ¿Sabes? Imagínese ese pez ahí, y así está usted si está ofendido. O sea, está con esa carnada allí agarrado y no puede tener libertad. Porque la ofensa, si estamos ofendidos, no podemos tener libertad. Así que la ofensa es una trampa del enemigo para robarnos las relaciones y los propósitos. Hay relaciones, yo lo dije hace un rato, hay relaciones que Dios ha puesto en tu vida para grandes propósitos, pero la ofensa te hizo tomar distancia, porque el enemigo va a utilizar cualquier cosa de estas para sacarte del propósito. Si tú en tu carne, si tú en tu humanidad dices: no, yo con él, con ella no más, y resulta que él o ella era parte de tu propósito, entonces Satanás va a ir detrás de eso a dañar ese propósito y esa vida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos
¿Cómo nosotros podemos lidiar o sanar un corazón que está, con un corazón que está ofendido, ¿cierto? Y tendríamos que comenzar a hacernos esa primera pregunta en esta mañana. ¿Qué fue lo que te ofendió de esa persona o por quién estás ofendido? ¿Qué es eso, que esa raíz que hay allí en tu corazón? Algunos pueden ser hasta sus papás, pero ya es tiempo de soltar eso. Como decíamos ahora día, ¿cierto? No hay necesidad de una mentoría. Bueno, sí, si ustedes tienen... Yo las no hay problema. Pero entonces, ¿qué fue lo que te distanció? Hay que evaluar nuestro corazón. Nosotros tenemos que aprender a ser monitores de nuestro corazón, porque en la ofensa es donde realmente el corazón es revelado. Es decir, usted necesita tener revelación de su corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Qué pasó? No es que en 1815, por allá, pasó tal cosa, y usted desde allí, resulta que usted hoy le está cobrando la factura a otras personas de lo que pasó, valga la redundancia, en el pasado. Ah, no, es que me hicieron esto, entonces yo cerré mi corazón frente a esto porque alguien hizo, porque alguien dañó. Mire, eso también pasa mucho en el medio pastoral. ¿Hay pastores que han ofendido y han dañado? Sí. Y entonces hay gente que dice, no, yo no vuelvo a la iglesia porque es que los pastores son así. Y generalizan, no. O llegan aquí a la iglesia con prevenciones por lo que les sucedió, pero no dejamos de ser seres humanos que nos equivocamos, que hay gente que ha hecho cosas muy mal hechas, es cierto, pero eso tiene que dejar que Dios le restaure. Yo recuerdo cuando mi proceso, yo tenía absolutamente todo para no volver a la iglesia, todo, tenía todos los argumentos para decir, yo no vuelvo a ninguna iglesia. Lo que vino fue fácil, pero no dejé un solo domingo de congregarme, porque mi mirada estaba puesta en Jesucristo, porque sabía que Dios ya tenía un plan conmigo y tenía un propósito. Yo no me imaginaba otra manera de crecer que no era lo que yo ya había conocido, que era el cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos, ¿cierto?, evaluar y mirar cómo ese corazón es revelado. Vemos que Jesús, ¿cierto?, siendo perfecto, ofendió. Lo digamos ahora, ofendió con la palabra, ofendió con la enseñanza, pero él no pecó. Es decir, cuando estamos en lugares de autoridad espiritual, también vamos a ofender a muchos. Pero eso no quiere decir que estamos en pecado, que estamos haciendo las cosas mal. Está diciendo la palabra que hemos sido llamados, que hay personas que Dios llama para poner en lugares de autoridad y también a veces para ofender a otros. Porque esto va, por ejemplo, para el liderazgo y para la iglesia que está entrando ahora en una nueva asignación de parte de Dios. Hay gente que a ustedes se van a incomodar cuando ustedes les digan algo, pero cuando nosotros intentamos empatizar con los otros para no ofenderlos con la palabra, no estoy hablando de maltrato, ¿listo? Con la palabra, ¿cierto? Usted, la palabra, ay no, pobrecito, yo se la maquillo. Usted realmente no está amando a esa persona. Yo he entendido hoy en día que cuando yo amo a alguien, yo le tengo que decir la verdad de lo que dice la palabra. Si se incomoda y se ofende, es problemita de esa persona. ¿Sí? Pero tenemos que ser llamados a exhortar con amor, a enseñar la verdad. Eso lo hizo Jesús muchas veces. No vemos un Jesús liviano con una personalidad que, ay, no, yo quiero que ustedes rían conmigo todo el tiempo. No lo vemos así. Entonces necesitamos entender a dónde Dios nos está llamando a hablar su verdad, porque todos ofendemos en muchísimos momentos. Así que una de las características, si usted ya se ha ubicado allí, una de las formas en las que usted puede salir de ese corazón ofendido, lo encontramos en Mateo 18, versículos 21 al 22. Mateo 18, versículos 21 al 22, dice: entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? Hasta 7. Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Hay alguien que me haga la suma, la multiplicación de eso? 70 veces 7 son como que 490 veces. Les tengo una noticia: diariamente. Diario. Ese es un llamado diario. Diario. No diga que al año. Diario. Esa era la clave. O sea, Jesús le estaba diciendo a Pedro: esa es la forma. Tú quieres dejar de ser esa persona que se ofende con todo, aprende a perdonar. Pero es que él ya me la hizo 3, me la hizo 4, me la hizo 5. No importa, no. Le falta como 400 y pico. Ojo, voy a hacer aquí un paréntesis. Perdonar no significa que usted aguante maltrato. Lo digo porque sé que aquí no pasa, pero hay gente que dice: ok, yo estoy casada, el tipo me pega una vez, me pegó otra, y la pastora dijo que había que perdonar. Sí, perdone, y diga, pico un chavo.
¿Listo? Si a usted lo está maltratando física o psicológicamente, usted no está obligado a estar ahí, a perdonar, sí, es decir, en su corazón usted no está ofendido con esa persona. Usted lo entiende, que es un ser humano que también le falta sanar muchas heridas, que le falta crecer en conciencias, bueno, lo que sea. Entonces usted le da un piquito pues en el aire. Que dice Dios lo bendiga, ¿listo? Entonces, pero sí estamos llamados a perdonar. Hay personas que, mira, hay algo importante aquí, hay personas que le ofenden la unción de otros. Uy, es así que, bueno, hay gente que le ofende la unción de otros. Es que como ella se mueve, como él se mueve, y entonces, cierto, se ofende. Que la unción, es decir, la forma en como Dios usa a una persona. Y hay gente que se siente ofendido. ¿Por qué? Porque hay gente que lo que tiene es envidia y quisiera tener lo que el otro tiene o la que la otra tiene, y entonces no está listo para su nivel de promoción, porque hasta que tú no logres alegrarte con la bendición de otro, no vas a poder disfrutar lo que Dios te ha dado. Hasta que tú no logres alegrarte con la bendición de otro, tú no vas a poder recibir esa bendición o disfrutar lo que ya Dios te dio a ti. Y hasta que tú no te alegres con la bendición de otro, mire muy bien, no calificas para tu próxima bendición o no calificas para tu siguiente promoción. Necesitamos trabajar en el corazón, que si el otro fue promovido, que al otro Dios lo bendiga y que usted diga: wow, qué poderoso, ¿qué hiciste? Enséñame, mostrame, yo quiero llegar allá donde tú estás. Porque ahí calificamos, ahí estamos listos, porque si no puede ser que estés ofendido por la unción que Dios le ha dado a otra persona, por la forma en cómo Dios se mueve con esa persona. Así que la ofensa o mantener ofendido es la expresión más alta de inmadurez espiritual. Más alta, ahora cuando hablamos también en la clase de la madurez, esa es la expresión más alta de inmadurez espiritual. Estar ofendido, top. Hay unos que están graduados con doctorado y todo, ¿no? Especialistas en inmadurez espiritual. Hay gente que dice: no me contestó, no me llamó, no me contestó el mensaje, bueno, un montón de cosas. Y Dios también nos enseña que este es un tiempo de dejar de ser niños. Yo creo que aquí hay personas, yo no veo a ninguna persona hoy aquí que lleve una semana con nosotros. Dice en la palabra de Dios que tenemos que dejar de ser niños fluctuantes, ¿cierto? Sino que al contrario, estamos llamados a tener una madurez espiritual, estamos llamados a tener un crecimiento, estamos llamados a profetizar sobre nuestra situación, aun si esa situación es una ofensa. Usted tiene que comenzar a declarar con su boca y comenzar a cambiar la atmósfera de su corazón, para que usted pueda vivir y experimentar el poder de Dios. Entonces, para eso necesitamos definitivamente perdonar. No hay otra manera de saltarse esto si no es perdonando, llevando a la cruz del Señor todo eso que a mí me está doliendo, todo eso que a mí me está lastimando, todo eso que está siendo como muy difícil de sobrellevar. Y vemos también en la palabra, en Santiago capítulo 5, versículo 16, Santiago 5, versículo 16, dice: por eso confiesen sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es que poderosa y es efectiva. Es decir, necesitamos confesar. A veces usted solo va a necesitar confesarle a Dios, pero hay veces que usted necesita confesárselo a las personas. De pronto hay gente que usted dice: no, pero yo como le digo a él, pues no sé si se tiene que sentar con sus pastores, con un líder y decirle: mira lo que me está pasando. Porque la confesión es muy poderosa. Confesar lo que hay en nuestro interior es re poderoso. El único que te detiene a no confesar es Satanás. ¿Sabes para qué? Para que sigas atado, para que sigas caminando con esa atadura en el corazón. Pero cuando Dios te lleva a confesar, hay libertad. Cuando Dios nos lleva a hablar con otros, hay libertad. Por eso dice la palabra, y la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva, porque estar con un corazón ofendido se interpone a la oración. Por eso hay gente que no escucha muchas respuestas. Por eso hay gente que dice: es que yo estoy esperando que algo suceda y yo oro y no pasa nada. Pero a veces el primer paso que necesitas es estar bien con Dios, ponerte a cuentas con Él, ponerte en línea con Él, y esa línea va a ser confesar esa situación que hay en tu corazón. Así que alguien que también nos enseña mucho sobre esto es Jesús.
Jesús dice en Lucas 23, 34, dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados rifaron entre ellos la ropa de Jesús. Y fue el momento donde sabemos que había una pelea allí que estaba Jesús, ¿cierto? En la cárcel estaba Pilatos y entonces él decía, no, es que yo no veo que este hombre tenga en verdad tantas situaciones por qué condenarlo, o sea, no veo cómo, pero el mismo pueblo comenzó a gritar, crucifíquenlo. El mismo pueblo comenzó a decir, no, o sea, llévenlo a la cruz, él necesita morir, porque él ha pecado, porque él nos ha ofendido, porque ha estado en contra de la ley, porque ha hecho muchas cosas. Y Jesús les dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús sabía que esa gente no conocía el propósito con el cual había sido puesto en la tierra. Y hay gente que te ha ofendido, hay gente que te ha lastimado y que te ha dañado, y que tú tienes que decirle, Señor, perdónalo porque él o ella no sabe lo que está haciendo, no sabe el daño que me está causando, no sabe todo lo que me está lastimando. Y ese es el mejor momento para llevar a la cruz ese dolor. Amén. Amén. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a decirle al Señor esta mañana que podamos poner allí, porque si ha habido daño, si ha habido ofensa, quizás también ha habido una madurez espiritual fuerte, quizás ha habido egoísmo. A veces el egoísmo no nos deja ver el corazón de la otra persona. Yo a veces intento hacer este ejercicio, y es que cuando alguien me ha dado una ofensa, yo intento pensar qué hay detrás de lo que me está diciendo, qué hay detrás de eso, cuál es el dolor que hay, cuál es la angustia, cuál es la preocupación, o sea, ¿por qué lo está haciendo? No es sencillo. Iglesia, no es una tarea sencilla, pero es una tarea que Dios nos ha dicho esta mañana, lo podemos hacer. Yo quiero que ustedes comiencen declarando este día, diciendo, yo renuncio a la ofensa. Dígalo con sus labios. Yo renuncio a la ofensa. Yo renuncio a todas las cosas que me han dañado en algún momento. Renuncio a mantenerme ofendido, ofendida. Y Padre, hoy ponemos delante tuyo, Señor, la vida de cada persona. Y sé tú